Ok, excelente, gracias. No me hubiera dado cuenta. Y sí, entonces, Amós capítulo 4, vamos a orar y entramos en materia. Le damos la bienvenida a Abraham, ¿verdad? Un amigo de mis hijos. Bienvenido, Abraham. Dios te bendiga. También, también me van al boxeo con ellos y se animó a venir también. También a Eric, también bienvenido. Aquí no los avergonzamos, aquí no, sé, no te creas. Ok, vamos a orar. Señor, hoy en esta noche te damos muchas gracias por tu favor, tu misericordia y ruego que por favor bendigas tu palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Pido por nuestra hermana Xochitl, ruego que estés con ella, ayudándole, bendiciéndola, Señor, dándole tu paz. También oramos por Carlita, que estés ayudándole a su recuperación, Señor. Eh, Muestra tu favor, muestra tu gracia y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo también te rogamos que estés con nosotros. Oramos por Marco, por también su enfermedad. Ruego que traigas paz, que traigas consuelo, que traigas tranquilidad, fortaleza sobre todas las cosas, Señor. Tu paz, tu fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y tus hijos decimos amén. Checas aquí en el capítulo 4 del versículo 1, empieza, como les dije, son varios sermones y empieza a oír esta palabra. Así inicia cada sermón el profeta. Y luego se dirige: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores que traed y beberemos. Entonces aquí Amós se dirige a las mujeres del monte de Samaria como vacas de Basán. Y estas vacas eran muy bien conocidas y estaban bien cotizadas porque eran vacas que estaban bien engordadas. Ahora, ¿cuándo has escuchado a un hombre decirle a una mujer, dirigirse a una mujer y decirle vaca y vivir para contarlo, verdad? O sea, que no se puede. No, o sea, no es la manera como te vas a dirigir a una mujer y darle un mensaje. Pero lo que está pasando aquí, que recuerda que Amós era un hombre de campo y usa estos términos propios del campo, y aquí les llama vacas para llamar su atención, para confrontarlas de su pecado. Porque estas mujeres estaban no solamente con sus esposos, estaban oprimiendo al pobre, estaban quebrantando a los menesterosos. O sea, dice el versículo que hacían esto porque querían estar embriagándose. Trae de beber, dicen. O sea, no les importaba cómo se conseguía el dinero, instaban a sus maridos para conseguir más vino, no importaba si dejaban sin comer a muchos pobres. O sea, estaban haciendo lo malo sin vergüenza y sin descaro. O sea, hasta dónde se habían degradado. Y por lo general, el hombre es un poquito más descarado, más perverso, por decir públicamente, y la mujer es quizás un poco más reservada en público, es lo que digo, ¿no? Pero aquí parece que estas mujeres ya habían perdido toda vergüenza, o sea, toda pena. Eso me recordó cuando recién visité San Luis Río Colorado. Yo viví en Bakersfield, California, y nos subimos a un taxi. Los taxis son muy diferentes de lo que conocemos aquí. Ahí en la frontera pueden subirse como 5 o 6 y ahí van dejando uno por uno, como si fuera una pecera. Y luego la primera noche que me subí con mi amigo y él vivía en San Luis, Río Colorado, y se sube al taxi y empieza a decir unas palabrotas mi amigo, y estaban unas mujeres ahí. Yo le dije, cálmate, amigo, ¿qué está pasando? Dice, no te preocupes, así ellas son igual que nosotros aquí, dice. Y me asombró cómo las mujeres sin vergüenza y sin pena también hablaban y tomaban y se comportaban igual que los hombres. O sea, aquí también ya es casi lo mismo. Ya las mujeres, igual que el varón, igual que así sin descaro y sin vergüenza. En el versículo 2, fíjate lo que dice. Dice: Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. 3, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entonces Dios jura por su santidad que serían llevadas con ganchos y con anzuelos de pescador. Hay pinturas asirias grabadas en piedra que representan a prisioneros atados con sogas
con ganchos en la nariz o con ganchos en el labio. Y los expertos enseñan que cuando los asirios conquistaban un país, una ciudad, y cuando tenían presos de guerra para trasladarlos a su tierra y para no batallar con ellos, para someterlos y que estuvieran sumisos en el camino, ¿qué es lo que hacían? Los enganchaban del labio inferior o de la nariz, y luego le ponían una soga y lo amarraban con los más presos y cada uno iba jalándose y jalándose de la nariz o del labio inferior. Y esto lo hacían porque era una manera eficaz de someterlos. Entonces Dios le está diciendo, miren mujeres, esto les va a pasar si siguen haciendo esto. Esto va a pasar con ustedes. Y no solamente eso, dice, no las van a sacar por la puerta, la destrucción va a ser tan terrible que no van a salir por la puerta, van a salir por las brechas, conforme lo que dice el versículo 3. Y habla de, en aquel tiempo es cuando había muros, o sea, que destruían los muros que eran como protección. Dice, van a salir como arrastrándose por los hilos, van a sacar por los muros. ¿Sí? No van a tener ni una alfombra roja. Recuerden que son las mujeres, son los que están, son los ricos las ricas y los ricos, los nobles, por decir, de Samaria. Entonces, así como ustedes están tratando a los pobres, así también se les va a tratar, les está advirtiendo el Señor. En el versículo 4 y 5 dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Versículo 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. La nueva versión internacional lo dice de esta manera, dice, vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. O sea, hay que recordar, queridos hermanos, que en Betel se había levantado el becerro de oro para su culto y para este tiempo Gilgal también era un lugar fuerte de idolatría o de falsa adoración. Eran, por decir, como los dos fuertes lugares de idolatría que menciona el profeta. Y aquí lo que dice que les encanta hacer eso, o sea, era lo que querían, era lo fácil, era lo cómodo, aunque fuera falso. ¿Ok? Los becerros, queridos hermanos, habían usurpado el verdadero culto al Señor. O sea, los becerros eran un símbolo de usurpación. Era una religión inventada y era inventada por Jeroboam. Si recuerdas, cuando Jeroboam, que fue el primer rey del norte, él levantó un becerro de oro en Betel y otro becerro de oro en Dan. Y entonces, para que la gente no fuera a Jerusalén, él les dijo, miren, aquí están tus dioses que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sí? Pero estaban rindiendo en su supuesto culto y su supuesta adoración, estaban pecando. Por eso Dios les decía, vayan allá y pequen y sigan rebelándose contra Dios. Y el problema es de que la gente se puede convencer a sí misma de que aunque están quizás dando unos rezos o haciendo unas cosas, piensan que están bien con Dios, pero solamente hay una manera de hacer las cosas delante de Dios y es a la manera de Dios, no hay de otra. Sí. Y eso es lo que tienen que entender. Y déjame decirte que en todo el mundo se han levantado religiones inventadas por el hombre. Aquí en el Bajío me suenan dos lugares muy concurridos de idolatría. Ustedes ya saben cuáles son. Los peregrinos van para allá y otros van para allá. Pero son como los dos lugares fuertes de una religión inventada por el hombre. No es a la manera de Dios. Sí. Y no solamente en esas religiones, sino que también en el cristianismo. En el cristianismo también han levantado becerros de oros. Hay movimientos que están usurpando la verdadera fe. Y unos de ellos como la fe positiva, los de la prosperidad, los de pare de sufrir. Y entre muchas denominaciones que se enfocan solamente en las riquezas y en la comodidad de este mundo. Son becerros de oro. Son falsas religiones, son movimientos, son cosas inventadas por el hombre y nada que ver. Y aquí el profeta los estaba denunciando, pero no importaba porque era lo que les gustaba. Era una religión libre que podrían hacer, que podrían pecar, que podían hacer lo que les diera su regalada gana. Así como me dijo una prima mía, ¿por qué te cambiaste, primo, allá con los aleluyos? A mí me gusta la católica porque es una religión libre, puedo hacer lo que yo quiero y ya nomás me confieso y ya.
O sea, no me lo dijo así, sin tartamudear. Y los versículos que siguen, Dios les va a recordar las muchas ocasiones que Él intentó sacarlos de ese pecado. Y déjame decirte que usó varios métodos para que regresaran a Él. Dios siendo soberano, fíjate, checa, Dios siendo soberano no les torció la mano para que regresaran con Él. Sí usó varios métodos de persuasión, se le pueden decir. Dios intenta persuadir, pero no forza a nadie, o sea, no hace robots de la gente. Y este capítulo lo deja muy claro, porque como 5 veces va a repetir, hice esto y no volviste conmigo. Hice esto y no quisiste regresar. Fíjate lo que dice versículo 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Y qué es lo que dice? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y cuando dice que los hice estar a diente limpio, no es como si les hubiera comprado kilos de hilo dental y con unos buenos cepillos de diente. No, no era eso. No era como si los tuvieran una limpieza rigurosa, así como estuvo mi esposa un tiempo con su doctora. No, estaban a diente limpio porque no había con qué ensuciarse los dientes. Hace rato le mordía una galleta de brownie que hizo mi esposa y nada más me sonríe en el espejo y dice, y todo, todo café. Y así andaban, no tenían con qué ensuciarse los dientes porque no había pan, no había comida. ¿Y cuál fue la respuesta de Israel? No quisieron o no se volvieron a Dios. Primero, eso fue un método de persuasión de parte de Dios. Fíjate lo que dice el 7 y el 8. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo que no se volvieron a mí, dice Jehová. Sí, entonces lo que está haciendo, cerró los cielos, hizo que lloviera en un lugar y déjame decirte, te lo voy a anticipar, son cosas, son señales como las plagas que mandó en Egipto. Si recuerdas en el Éxodo, mandó lluvia en Gosén, pero todo el resto de Egipto no había nada, había una sequía. ¿Sí? Y Dios hacía esto para hacer recapacitar a Faraón, para que entendieran que Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había bendición. Y con ellos no. Entonces, esto lo hizo Dios para que los israelitas, el reino del norte, se pusieran a pensar y dijeran, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué allá sí les llueve y acá no? ¿Sí? Y aún así, no quisieron regresar al Señor. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 9. Dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. ¿Pero qué? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, Dios los hirió con el viento solano, con la langosta, y con ese, hirió las viñas, los higuerales, todos los olivares y no regresaron al Señor. O sea, el castigo va a un aumento. O sea, si primero que cerró el pan y la lluvia, vamos a decir que se hubieran logrado algunas cosas, que hubieran conseguido agua en otra ciudad, que se hubieran ingeniado de producir comida o alimento, de todos modos, mira, Dios le va a mandar una langosta, o sea, para que sepan que Dios los está arrinconando, pues, porque quiere que abran sus ojos para que recapaciten y para que entiendan que Dios quiere que regresen a Él, ¿sí? Y por eso, en esa situación uno debe de preguntar al Señor, ¿qué está pasando aquí, no? Y como dijo el salmista, examina mi corazón y hazme ver si hay en el corazón mal camino y regrésame. Al más o menos así en rayos. Pero ahorita me llegó. Es lo que debemos hacer cuando suelen situaciones así. Luego fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Mas qué?
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11 también lo dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas qué, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, dice en el versículo Dios que le mandó mortandad. Básicamente eran plagas, eran pestilencias, como lo que Dios había hecho con los egipcios, y lo dice ahí. Y si quieres aprender un poquito más, si no has leído Éxodo, esas plagas se mencionan en el capítulo 7 al 12, y te puedes enterar de que Dios como que está mandando también esas plagas y esos azotes para que entiendan, miren, este trato lo hemos oído en algún lugar en la Biblia. Porque el éxodo había sucedido como arriba de 1000 años antes de que sucediera esto aquí. Y dice en Génesis capítulo 19 que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre para destruirlas. Y solamente Lot y su familia se salvaron. Y su mujer miró hacia atrás y se quedó una estatua de sal. ¿Sí? Ahora, no nos dice cuándo fue esto, ni en qué ciudades del reino del norte, cuando Dios trajo destrucción, pero fue algo fuerte que hizo Dios con ellos para hacerlos regresar a Él. Sin embargo, dice la palabra de Dios, no os volvisteis a mí. Una y otra vez, una y otra vez. Esto me recordó lo que sucedió en Apocalipsis, que dice que Dios mandó todo tipo, desató los sellos, mandaba castigos tras castigos, y dice la palabra de Dios que ni aún así dejaron sus hechicerías, ni sus hurtos, ni su idolatría. ¿Sí? Yo digo, ¿qué pasa con el hombre que está tan duro de corazón? Y todas estas calamidades es, están predichas, estaban anticipadas en lo que es Levítico 26. Cuando tengas tiempo, léelo. Levítico 26 del 14 al 33, y también la repite en Deuteronomio capítulo 28. Y te voy a mencionar un versículo de Deuteronomio 28, que es 28, 60 y 61. Dice de esta manera, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Sí. Dios le está advirtiendo en Deuteronomio, si están empecinados a hacer, de ir en pos de los dioses de esas tierras, de los cananeos, de los amorreos, Él va a traer calamidad sobre ellos. Y dice, y si sigues así, voy a traer sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y Dios les mandaba todas estas calamidades para que se preguntaran una vez más, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y miren, porque no solamente tenían la palabra de Dios que les recordaban eso, sino que Dios en su misericordia les mandó profeta tras profetas, y Amós es uno de ellos. Sí, profeta, o sea, no los dejaba adivinando, no los dejó, ¿por qué me está pasando eso? Yo creo que no, o sea que ellos sabían realmente por qué estaban recibiendo esos azotes y esos castigos. Sí. Y quizás alguien aquí está pasando algo fuerte, o alguien que estén viéndonos en las redes sociales, y te estás preguntando, ¿qué estoy haciendo mal? Sí. ¿Por qué estoy pasando esto? Lo que te quiero decir es de que si es un tema de pecado, Dios va a ser muy claro. No te va a dejar adivinando que por qué te está yendo tan mal. Y te lo va a hacer saber. Y te lo va a decir. Estás así porque así, así y así. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay situaciones en las que uno está pasando algo fuerte y nada que ver con el pecado también. O sea, te tengo que dar el otro lado de la moneda. Recuerda que a veces Dios permite cosas para la gloria de Dios, para que su gloria sea manifestada. Y esto lo demostró en Juan capítulo 11, cuando le dieron la noticia a Jesús, ¿sabes qué? Al que tú amas está enfermo.
y se queda unos días más ahí donde estaba. Sí, si fueran los hermanos, ¿y por qué se está tardando tanto el pastor? ¿Por qué no ha ido, pues? Y Jesús se tardó más y luego ya después, y luego le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada. Sin embargo, queridos hermanos y queridas hermanas, este castigo que van a recibir y que han recibido es por rebelión y es por prevaricación, es por idolatría deliberada y lo sabían, ¿ok? Y por eso ya les da un ultimátum. En el versículo 12 les dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de qué? De tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es una frase que la he escuchado mucho, especialmente en Estados Unidos. Prepare to meet your maker. Be ready. Ahora, cuando dice esta, no es una invitación evangelística, ¿ok? O sea, no es decir, prepárate para que conozcas a Dios. No está diciendo, no. Es una pronunciación de juicio. Y lo que quiere dar a entender el Señor con este versículo, si tú crees que has aguantado tanto, ahora vas a ver, como dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? Lo que es amar a Dios. O sea, como no quisieron arrepentirse y no quisieron regresar a Dios, Él les promete un juicio final, un juicio decisivo por decir. Fue lo que hizo con Faraón, plaga tras plaga y después los primogénitos. Y aún así se empecinaron y siguieron al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice que cuando pasaron el Mar Rojo, ahí mismo los destruyó al Faraón y al ejército. Ahora, algunos dicen que aquí alude a la muerte física para encontrarse con Dios en juicio. Otros dicen que está hablando del juicio que Dios traería sobre ellos usando a los asirios. ¿Ustedes qué dicen? A ver qué dice el pastor. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque mira, porque la verdad cuando Dios trajo castigo a esta nación por los asirios, muchos de ellos sí se encontraron con Dios porque muchos de ellos murieron. Y muchos de ellos recibieron el castigo, el juicio en vida, en carne, en esta tierra, cuando los asirios se los llevaron cautivos. Entonces, pero lo que quiero decir es de que ellos habían experimentado todo tipo de juicio, habían visto todo tipo de castigo y eran castigo correctivo, ¿ok? Habían recibido toda llamada de atención, todo intento de hacerlos arrepentirse, porque todas las plagas que habían mandado eran mensajeros, ¿ok? Eran precursores para detener este juicio que al final de cuentas se llevó a cabo. Sí. Y así muchos. Se ha dicho que para que una persona realmente tome la decisión de seguir a Cristo, que hay como 7 personas durante su vida que le han evangelizado, hasta que realmente ya, ok, está bien, sí. Pero aquí dice la Biblia, queridos hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a veces parece que yo soy hermano de los hijos del trueno. De hecho, queremos empezar un ministerio de arrancabarbas, así como Nehemías. No se crean. Pero a veces sí, a veces yo sí quisiera que Dios mandara fuego sobre tanta gente que son enemigos de la cruz. Tanta gente que ataca deliberadamente el evangelio a los cristianos. Ahorita en África están matando a muchos cristianos, los islámicos. Sí, pero un día van a tener que enfrentarse al Señor y un día van a recibir este juicio si no se arrepienten. Y luego fíjate lo que dice el versículo 13.
Todos juntos. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, que es su nombre. Y recuerda una vez más, Amós, un hombre de campo, y sin duda alguna le tocó estar en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y yo creo que así como David meditó mucho en la creación de Dios. Y el Señor le hablaba de esa manera. Dios se comunicaba, le hacía ver cosas y para que él relatara el mensaje a la nación usando términos del campo. ¿Sí? Y lo primero que dice Dios es el que forma los montes. ¿Sí? Y la idea es, ¿cuándo fue la última vez que un hombre o una mujer ha creado un monte? Quizás un monte de arena en la playa, pero viene una ola y se lo lleva, ¿sí? O sea, ¿cuándo ha podido el hombre acabarse un monte aún con toda la maquinaria del mundo para hacer carreteras o lo que sea? O sea, la idea de cómo Amós empieza a describir a Dios es para que vean y piensen en la majestad y poder, no solamente poder, sino en la antigüedad de Dios. 40 años aquí, ese monte que está allá, esa montaña estaba aquí. 100 años atrás estaba ese mismo monte aquí. Tú le puedes, si tuviéramos la manera de preguntarle a nuestro mil veces tatarabuelo, te van a decir, ese monte estaba ahí y no se ha movido. Y Dios hizo ese monte. Habla de su majestad y su antigüedad y su poder, ¿sí? El cerro donde yo iba a cortar tunas cuando era chiquito, allá en el rancho donde es toda mi descendencia, todos mis abuelos, cada vez que voy todavía está allí. Y me dan ganas de ir a cortar tunas, pero ya no puedo porque ya lo vendieron. Y eso, el que forma los montes, habla de su majestad y poder y su antigüedad. Y fíjate lo que dice el que crea el viento. Aquí dice el que forma los montes y crea el viento. ¿Cuándo ha podido el hombre crear el viento? El único viento que yo es el mal aliento que sale de mi boca. Cuando no me lavo los dientes. Cuando tomo mucho café. ¿Sí? ¿De qué está hecho el viento, hermanos? ¿Te has puesto a pensar? Es una materia invisible en un mundo visible. Es una de las cosas más suaves y más destructivas que nos rodean. El viento puede ser una frescura y un azote también. Y te lo puedo testificar porque cuando yo trabajaba en la cebolla, que estábamos en el desierto trabajando y hacía un calorón y estábamos todos sudados trabajando, venía un viento y nos daba una frescura. Pero ese mismo viento en la noche levantaba la arena, levantaba el polvo y era un azote para nosotros que no nos dejaba dormir. Es un elemento que no vemos, pero vemos su efecto. Y es este mismo viento que Dios usó para ilustrar lo que es nacido del Espíritu Santo. Dice, ¿ves a dónde va? Oye su sonido. Pero así es todo aquel lo que es nacido del Espíritu. Lo que quiere dar a entender es de que quizás no lo puedes ver, pero puedes ver los efectos. Y quizás no puedes ver lo que es cuando uno nace de Dios, cuando uno es nacido de nuevo, cuando ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo. No puedes ver cómo nació de nuevo, pero puedes ver los efectos. Y los efectos los produce el Espíritu Santo, que es amor, fe, gozo, paciencia, mansedumbre. Y luego no solamente eso, dice ahí, dice el que anuncia al hombre su pensamiento. ¿Cuándo ha podido el hombre conocer el pensamiento, anunciar el pensamiento del hombre? Nadie, solamente Dios, porque Él es el único que puede escudriñar la mente y el corazón del hombre, nadie más. Es más, ni el propio hombre conoce su propio corazón. Y es lo que dice la Biblia. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y por eso Dios en su sabiduría y como nos
conoce, que a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Nos da su palabra y nos pone leyes. La palabra de Dios, queridos hermanos, está ahí por la pura misericordia de Dios. La palabra que tienes en tu mano es por la pura gracia de Dios. Sí, que no quiere que nos destruyamos a nosotros mismos. Porque si Él nos dejara a nosotros mismos, a nuestros deseos, nos perdemos y nos destruimos. Y por eso hay que ver la palabra de Dios como una provisión de amor y de gracia de parte de Dios. ¿Sí? Y fíjate lo que dice, no solamente anuncia el pensamiento, sino que hace de las tinieblas mañana, ¿sí? Y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Cuando dice que pasa sobre las alturas de la tierra, es que Él doblega, Él humilla, Él está por encima de todo poderoso, de todo inteligente, de todo poderoso, todo rey, de toda autoridad. Él está por encima de todo. Es lo que les quiere dar a entender Amós a la nación. Y cómo me encanta eso que dice que hace de las tinieblas mañana. Y recuerda que las tinieblas es un símbolo de todo lo malo, de pecado. Y la mañana es una ilustración, es un símbolo de todo lo bello, de todo lo alegre, de todo lo gozoso y radiante para el hombre. Y solamente Dios puede cambiar lo más oscuro en luz y puede cambiar la más densa tiniebla en una mañana, en un amanecer, en un nuevo comienzo, en un nuevo día. Y es lo que ha hecho en nuestras vidas. Como dice el salmista, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y un versículo que siempre amo mucho y que me encanta tanto es en 2 Corintios 4:6, que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y era lo que quería hacer con su pueblo. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso estamos aquí. Pura gracia, pura misericordia, puro amor. Y ya para terminar, y yo no sé cómo alguien pueda leer este capítulo y negar que el hombre tenga libre albedrío. Aquí la pregunta era que si iban a regresar, que si iban a volver al que los estaba llamando, al que los sacó de Egipto. Y también nosotros, no sé si hay alguien aquí que estás en rebelión. No sé si hay alguien aquí que simplemente ya te han dicho, te han predicado y simplemente no has querido oír la voz de Dios. Hoy es día para que medites en tu caminar y vuelvas y regreses a Dios. Sí. Y solamente hay una manera correcta. La pregunta es, ¿estamos listos para encontrarnos con Dios? ¿Estamos listos? Solamente hay una manera correcta. Y es la cruz. No hay otra. Ahí Jesús se encontró con Dios a nuestro favor. No hay otra. Vamos a orar.
palabra dice, Señor, en el Salmo 85:10, que la misericordia y la verdad se encontraron, que la justicia y la paz se besaron. Gracias. No hay nada más hermoso, Señor, que el saber que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. A ti la gloria por siempre, Cristo. Por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede pasar al grupo de alabanza, por favor? ¿Puede ponerse de pie, por favor?